Muy buenas tardes, señoras, señores. Bienvenidas, bienvenidos. Señor Ministro, señor Secretario de Estado, querido Ricardo Díez Horleiner, autoridades, directivos de las distintas organizaciones del mundo de la educación, profesoras, profesores, amigas, amigos. Vamos a empezar por el principio, por la apertura de la 30ª Semana Monográfica de la Educación. Y para ello, como estará a cargo del señor Ministro de Educación, Cultura y Deporte, del Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Telefónica y del Presidente de la Fundación Santillana, les ruego que pasen a ocupar los sillones de este escenario. El ministro de Educación ha tenido la gentileza de venir para hacer esta apertura, pero rompiendo su agenda tiene que reincorporarse en un tiempo cortito, así que abrirá la sesión el anfitrión, Emilio Gil Olmo, continuará el presidente de la Fundación Santillana, Ignacio Polanco, y cerrará la apertura el señor ministro. Muchas gracias. Muy bien, pues señor ministro Ignacio Polanco, don Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta tarde tan importante para nosotros, amigos de la Fundación Santillana, amigos todos. Estamos encantados y felices de acogerles aquí, aunque con una voz quejumbrosa, por la que les pido humildemente perdón. Esto me ha atacado esta mañana y no he podido remediarlo hasta ahora. Desde que don Ricardo Díez Horleiner creara este foro hace 30 años ya, han sido muchas las personalidades, expertos, académicos y líderes educativos los que han participado aquí. Porque la educación sigue siendo y seguirá siendo, como siempre ha sido, una de las principales palancas, si no la principal, de fomento de la igualdad y de la justicia social. Sin embargo, hoy vivimos un nuevo reto, el reto de la sociedad digital. Por sociedad digital entendemos una sociedad que se caracteriza por ser abierta, cambiante, conectada y global. En ella, los alumnos son colaborativos. Sus ideas compiten en igualdad de condiciones. Los alumnos no esperan tanto clases magistrales como conversaciones abiertas y libres. No quieren roles pasivos. Al contrario, buscan participar activamente en todo el proceso educativo, empezando por el propio diseño de los estudios. La pasión, la creatividad y la iniciativa toman el protagonismo. Y todo ello porque la tecnología ha cambiado la manera en que nos relacionamos. Creo que nuestra preocupación y nuestra ocupación es la misma que la de la Fundación Santillana. En estos días de reflexión, como vosotros, amigos de la Fundación, estamos constantemente pensando en nuevos retos e iniciativas para mejorar la educación. En Fundación Telefónica nos dedicamos a detectar y analizar las nuevas tendencias educativas, experimentar con ellas, comprender y dar a conocer sus implicaciones en los procesos pedagógicos y trasladarlas a los entornos sociales más desprotegidos. La actuación de Fundación Telefónica en el ámbito de la educación puede resumirse en una frase que nos gusta mucho repetir: explorar para inspirar, para transformar. En primer lugar, explorar para identificar y analizar las tendencias educativas más innovadoras y diseñar y poner en marcha pilotos educativos. En segundo lugar, inspirar
porque la exploración realizada debe ser compartida con los docentes, con los centros educativos, con las administraciones públicas y con la sociedad en general. Se trata de promover debates, conferencias, encuentros educativos, publicar estudios e investigaciones, así como reconocer y premiar a las mejores prácticas detectadas. Y por último, transformar, en el sentido de mostrar haciendo, comprometiéndonos como fundación en una acción social orientada a los entornos sociales que sean más vulnerables. De manera concreta, desde Fundación Telefónica, invitamos a la comunidad escolar a participar en diferentes proyectos que persiguen fundamentalmente nuestros 4 desafíos educativos. El desafío digital, en el que formamos a docentes que trabajan en los entornos más vulnerables para la apropiación de las tecnologías digitales. El desafío de la transformación, centrado en la formación a niños y jóvenes de entornos también vulnerables en habilidades personales que les permita navegar con éxito en esta sociedad digital. El tercero sería el desafío STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, con el que formamos también a niños y a jóvenes en competencias STEM y tratamos de fomentar vocaciones científico-tecnológicas. Y el cuarto desafío es el desafío innovación, con el que queremos contribuir a que los centros educativos y sus líderes sean elementos innovadores. Estaremos muy atentos estos días a las reflexiones que se compartan en esta sala y en otras sobre los pactos necesarios entre los actores implicados en el ámbito educativo y sobre los cambios que debe experimentar la profesión docente. Muchas gracias a todos por su presencia. Bienvenidos a este espacio Fundación Telefónica. Muchas gracias. Buenas tardes. Desde la Fundación Santillana quiero agradecer al Ministro de Educación que haya, con su presencia y lo que esta presencia significa como respaldo para nuestro veterano Foro de Educación. Agradecer también a la Fundación Telefónica por todas sus facilidades para hacerlo, para poderlo desarrollar, como continuación a la colaboración que hacemos con Telefónica, con la Fundación Telefónica, con otras iniciativas por América. Asimismo, también agradecer a las restantes entidades públicas y privadas que igualmente están colaborando con esta semana. Por supuesto, también muchas gracias a todos ustedes que con su presencia e interés nos animan a mantener esta convocatoria año tras año. Esta convocatoria, en esta ocasión, y por tratarse de un número tan redondo, el número 30, permite echar una mirada atrás para recordar a tantas destacadas personalidades del mundo educativo, y no solamente del mundo educativo, también de la esfera cultural y política, que ofrecieron sus ideas y experiencias para hacer una sociedad mejor, más próspera y justa a través de la educación. Especialmente, este año tan redondo también tiene que servir para agradecer a Ricardo Díez Oslainer todo lo que ha hecho por la Fundación y por la educación toda su vida. Él fue el creador y el impulsor de este foro y además nos aportó su visión internacional y tanto desde el punto de vista de las perspectivas como la búsqueda de los participantes más adecuados, cuando todavía la sociedad y la educación españolas eran un tanto cerradas y locales, y ni siquiera se había hablado de los temas como la educación digital, ni la globalización, ni nada por el estilo. Hay que recordar aquellos años y todo lo que ha pasado desde entonces. La Semana de la Educación es la más veterana de las actividades que desarrolla la Fundación Santillana, aquí y en el conjunto de todas sus actividades en América desde siempre. Y me consta que, a pesar del paso del tiempo, mantiene las mismas referencias y objetivos. El compromiso por una mejor educación, la búsqueda de las mejores ideas, experiencias y ponentes, y la sensibilidad y cercanía con las preocupaciones
de la hora actual. Por todo esto, espero que este foro continúe otros 30 años más. Les agradezco mucho su participación y su presencia. Muchas gracias. Señor presidente de la Fundación Santillana, señor vicepresidente de la Fundación Telefónica, queridos Marcial, Paulo, Rafael, querido Ricardo, yo ya no tengo nada más que añadir a lo que han dicho mis antecesores, porque lo han dicho con afecto, que es lo más importante, reconocimiento y afecto. Yo solo podría decir que soy viejo amigo de Ricardo, pero como está tan joven, ustedes dirían que es imposible que Ricardo sea viejo amigo de nadie. Gracias por lo que has hecho en todos estos años. Y yo tenemos una vieja historia, Ricardo y yo, porque su madre fue quien me enseñó inglés. Y yo probablemente estas palabritas podría decirlas en inglés gracias a doña Frida Hoflein. O sea que fíjense ustedes de entonces esa amistad que ha continuado con Ricardo II y con Ricardo III, su nieto. O sea que me parece entrañable, cariñoso, que te reconozcan tus amigos lo que has hecho estas 30 ediciones ya, 30 ediciones, ¿no? Tango dice que 20 años no es nada, pues 30, imagínate, de la Fundación Santillana, y que es verdad, este foro se ha consolidado como una referencia para la circulación y para el intercambio de ideas. O sea que 30 años más, como ha dicho Ignacio, y que tú lo veas. Y me complace especialmente estar aquí con ustedes y haber atendido a su intervención, haciéndolo en un día como hoy, en que conmemoramos el día o celebramos el Día Internacional de la Mujer, desde la convicción de que la educación es un elemento capital para romper ese techo de cristal que aún se nos resiste. Pues bien, señoras y señores, poco después de ser nombrado ministro de Educación, comparecí en el Congreso de los Diputados y manifesté que llegaba al cargo para escuchar, para dialogar con las comunidades autónomas, para dialogar con el sector educativo, para construir acuerdos desde la lealtad institucional y la legalidad, para realizar una gestión transparente y para asumir un compromiso personal por la igualdad de oportunidades, de forma que la política educativa fuera un pilar fundamental de la acción social del Gobierno. Desde el primer momento, por tanto, me propuse escuchar, dialogar y contar con los principales actores del sistema educativo. En primer lugar, los padres, que son los primeros responsables de la educación de los hijos. Por eso el sistema educativo debe contar con la familia y confiar en sus decisiones. El segundo actor son los docentes, ya que la calidad de un sistema educativo descansa en la calidad de estos. Hay que devolver al profesor al centro de la vida educativa y respetar lo que yo he denominado las 3 A's. A de autoridad, A de autonomía y A de afecto social. Necesitamos fomentar que haya docentes con vocación, con formación, con carrera profesional, con ejemplaridad y, como he dicho antes, con aprecio social. Y por último, los alumnos, que tienen en la educación la herramienta más importante de oportunidades y de igualdad, y en los que debemos incentivar la continuidad en el sistema educativo. En definitiva, tengo la convicción de que en el ámbito educativo es necesario contar con todos los grupos, sectores y organizaciones representativas, aunque no siempre manifiesten posiciones coincidentes con la propia o entre sí. Por eso, una de mis tareas fundamentales como ministro ha sido y es aprender de esas diferencias, procurar interpretarlas e incorporarlas a una visión más amplia en la que primen los intereses generales. Y en este contexto no puede ser más acertado el hilo conductor que la Fundación Santillana ha escogido para esta 30ª Semana de la Educación: nuevos retos, pactos e iniciativas para mejorar la educación. Creo que todos coincidiremos en que el principal capital que posee una sociedad es el humano, y en consecuencia la mejor forma de incrementar la riqueza de una sociedad y el bienestar de sus ciudadanos es invertir en ese capital, es decir, invertir en educación. Por ello me gustaría que en estas breves palabras reflexionáramos acerca de la necesidad de alcanzar un pacto nacional por la educación. Mi tesis es la siguiente: no hay que buscar un pacto porque sí.
El pacto no puede constituir un fin en sí mismo. Hay que decir sí a un pacto con unos objetivos determinados. Y permítame que me refiera a estos. En primer lugar, la certidumbre. A semejanza de nuestra Constitución de 1978, que se hizo sobre la base del consenso y la perdurabilidad, un pacto nacional por la educación debe implicar que cada nuevo gobierno no deshaga lo que ha hecho anteriormente el gobierno precedente. La segunda premisa del pacto sería tener una vocación de globalidad, con el objetivo de alejar la educación de polémicas de corto alcance, como por ejemplo el eslogan «Lomce sí, Lomce no». La Lomce es una modificación de la ley anterior y carece de esa vocación de globalidad. Pero sobre todo el objetivo de un pacto nacional por la educación debe asentarse sobre una serie de premisas respecto de cuya bondad debe haber un acuerdo compartido. Quiero citar entre estas. En primer lugar, el establecimiento de una educación de calidad, capaz de formar ciudadanos autónomos, libres y responsables con las competencias necesarias para integrarse social, cultural y laboralmente. Creo que Victoria Camps habla de las referencias éticas de la educación, a eso me quiero referir. En segundo lugar, si el principal capital de una sociedad es el humano, el principal activo de un sistema educativo es el profesorado, y su profesionalidad es clave a la hora de aportar valor añadido a la educación. Por ello, hace unos meses encargué al profesor José Antonio Marina, quien también participa en estas jornadas, el borrador de un libro blanco sobre la función docente universitaria para que sirviera de punto de partida para el diálogo y la negociación consensuada con todos los sectores del ámbito educativo. Ese borrador ya está ahí, ha sido distribuido, hay aportaciones enormemente interesantes y creo que puede ser un buen punto de partida. En tercer lugar, quiero destacar la importancia de la competencia lingüística en idiomas extranjeros como un instrumento indispensable en un mundo globalizado, pero también como un instrumento de integración cultural, social y económica. Cuarto, y aquí se ha dicho bien y justamente, en las sociedades actuales del conocimiento creo que es fundamental la formación en tecnologías de la información y comunicación. Transitamos de la galaxia Gutenberg al mundo digital y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, no solo para los alumnos, que ya están probablemente en ello, sino también y sobre todo para el profesorado. Una enseñanza de calidad tiene que ser también una enseñanza inclusiva. Y esto supone que debemos introducir la atención temprana y la detección y atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en todos los niveles y etapas de la enseñanza. En sexto lugar, en una sociedad abierta y solidaria, la convivencia es un elemento fundamental que presida la formación de nuestros estudiantes, la capacitación de nuestros profesores y la vida de nuestros centros. Un plan nacional de convivencia escolar, por tanto, es un elemento indispensable de un pacto educativo. Séptimo, la educación debe estar al servicio de la sociedad, de las familias y los alumnos. Por ello, creo en el refuerzo de la autonomía de los centros educativos para que adapten los currículos y las estructuras educativas a la realidad de las familias y alumnos a los que atienden. Octavo, la educación es un derecho de las familias y los alumnos, lo que supone un derecho de elección de centros y modelos educativos. Creo que el modelo actual de enseñanza pública concertada y privada, es válido para cumplir con el mandato constitucional y para satisfacer la demanda de las familias. En noveno lugar, la profesionalidad del profesorado y la autonomía de los centros hacen necesaria la transparencia. Las evaluaciones del alumnado, el profesorado y los centros educativos constituyen un instrumento necesario para mejorar también en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Décimo, quiero apostar por una formación profesional de prestigio, integrada en el sistema educativo y laboral que potencie la empleabilidad de los alumnos, adecuándose a las necesidades de las empresas por medio de una actualización continua de los títulos de formación profesional y donde la formación profesional dual, que han demostrado ya en otros países que tiene un papel relevante, debe también tenerlo en el nuestro. Señoras y señores, permítame dedicar unos pocos minutos a la universidad para subrayar su papel como motor del cambio en la España de la democracia y para permitir que la universidad siga siendo ese factor de avance
también debe actualizarse y modernizarse. Nuestro compromiso en este ámbito, de ese pacto nacional educativo también, es que los ciudadanos españoles puedan acceder a una universidad pública de calidad y que nadie con la capacidad y el interés de cursar estudios superiores deba abandonarlos por razones económicas. Ese es un compromiso social que debemos adoptar en ese pacto. Y, en consecuencia, todo acuerdo en esta materia debe incluir mantener las becas como derecho del estudiante, seguir reforzando el esfuerzo presupuestario que se está realizando en esta materia. Y quiero recordar a estos efectos que en los presupuestos de 2016 se ha incrementado al máximo histórico la partida presupuestaria dedicada a las becas. En tercer lugar, simplificar el sistema de tasas, igualando las tasas de máster y grados. En cuarto lugar, mantener la movilidad de estudiantes, incrementando la internacionalización de nuestra universidad. Y, por último, flexibilizar los estudios para facilitar su adaptación a sus necesidades y a los de la sociedad actual. Igualmente, debemos ocuparnos de nuestro personal docente e investigador y llegar a un acuerdo con todos los representantes de universidades, de comunidades autónomas, de sindicatos y fuerzas políticas que permita llegar a consensos basados en promoción profesional basada en el desarrollo de la investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos a la sociedad, el diseño de medidas para la puesta en valor de la actividad docente de los profesores y el programa para la atracción de profesorado excelente. Finalmente, debemos acordar también unos criterios transparentes, suficientes y estables en materia de inversión en nuestras universidades, que además de la inversión proveniente de las administraciones públicas, permita la cofinanciación por parte del sector privado mediante el patrocinio o el mecenazgo. He aquí, por tanto, unas pocas ideas y propuestas para ese Pacto Nacional por la Educación que estimo necesario y conveniente para consolidar una España de oportunidades que ofrezca a todos nuestros jóvenes, independientemente de dónde vivan, la posibilidad de formarse adecuadamente. Para afianzar una España que permita a todos desarrollar sus talentos y sus capacidades. Para garantizar una España que pueda competir en un mundo globalizado y crear riqueza y bienestar para todos. La educación es la mejor herramienta que tienen los jóvenes para desarrollar su personalidad, para lograr su futuro, y constituye, en mi opinión, la clave contra la exclusión social. Por ello, lograr ese Pacto Nacional por la Educación, del que estoy seguro van a hablar ustedes mucho estos días, es una ambición, créanme, que merece la pena. Muchas gracias. Yo me voy de aquí porque hay que venir otros. Está. Mariano, adelante. Vamos a hacer una breve presentación del programa del conjunto de la semana y una introducción, obviamente, a la sesión de hoy. Se ha dicho, y ese número redondo constituye un hito que nos obliga a tratar que el programa de esta semana tenga la mayor fidelidad a los objetivos para los que este foro nació y que estuviera igualmente en línea con los rasgos que han marcado las mejores aportaciones de sus numerosos ponentes. En primer lugar, la actualidad, incluso en aquellos casos en que sea posible, su visión prospectiva. La mirada abierta a nuevas experiencias y a lo que nos pueden aportar las que llegan de otros escenarios. Huyamos de la endogamia, que siempre constituye un peligro. Y, finalmente, el espíritu indagador, alejado de rutinas y de autocomplacencia,
y por contra comprometido con la educación y por tanto con su progreso y con sus mejoras. Hemos centrado el programa en torno a la educación española, que parece pedir atención, reflexiones y nuevo impulso. Y se va a desarrollar con la valiosa intervención de 10 ponentes. La primera y la última sesión están inspiradas en 2 libros. Es curioso cómo ese viejo invento de Gutenberg sigue siendo un vehículo muy adecuado para comunicar obras y reflexiones que tengan alguna densidad. Son 2 obras tan actuales como relevantes: La educación en la encrucijada, de Mariano Fernández Enguita, y el libro blanco de la profesión docente, de José Antonio Marina. Ambos autores plantearán su visión y sus análisis y dialogarán con los panelistas de su jornada. Hoy, partiendo de los cambios que el mundo del siglo XXI trae, tendremos la oportunidad de escuchar y de valorar cómo desafían y condicionan a los sistemas educativos, que no lo olvidemos, son construcciones y realidades mayoritariamente del siglo XX. El jueves, en el cierre, el análisis de Marina se centrará en la profesión docente, verdadera columna vertebral del sistema educativo, y en algunas posibles acciones de impulso y refuerzo. Y mañana, en el centro, 4 destacadas personalidades del pensamiento y la gestión pública de la educación: Victoria Camps, Luis Garicano, Francisco López Rupérez y Ángel Gabilondo, abordarán el gran tema del Pacto de Estado por la Educación. Termino con alguna referencia al desarrollo y ponentes de hoy. Fernández Enguita ha tenido la cortesía de preparar un documento que no es una simple síntesis de su libro. Es un artículo o ensayo breve que señala con un relato ágil y brillante, en mi opinión, cómo los cambios en el entorno sitúan a la escuela, es decir, al sistema educativo institucional, ante diversas encrucijadas. Lo tienen a su disposición a la salida, de forma que puedan conservarlo y releerlo tras escuchar la intervención de su autor. Fernández Enguita une a su condición de académico, de catedrático de Sociología de la Educación, profesor activo y bien conectado con otros centros universitarios del mundo, la de puntual observador, cronista y crítico de la actualidad educativa española desde su blog Cuaderno de Campo. Con él y sobre ese documento conversarán Marta Encinas, analista de políticas del Departamento de Educación de la OCDE, y Rodrigo García Gómez, autor del blog Escuelas en Red de El País. Conversación que continuará con ustedes en el coloquio. Escriban, por favor, quienes lo deseen, sus preguntas y observaciones para que el moderador, Mariano Jabonero, director de Educación de la Fundación Santillana, pueda ordenar esa conversación. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tengo que empezar por decir que es un honor estar aquí y una satisfacción poder hablar de esto. No vengo a hablar de mi libro, o sí, no lo sé, vengo a hablar de las mismas cosas que habla mi libro, pero no vengo a presentar mi libro, sino vengo fundamentalmente a presentar una reflexión, que he puesto tras ese título allí y aquí, en un caso singular y en otro en plural, de Encrucijadas de la Educación, porque me parece que es la situación realmente. El título está prestado, ya fue utilizado para... En realidad se lo puso el editor norteamericano a 4 conferencias de Maritain en un momento en que hablaba de la educación, pues al poquito, al borde de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, y se preguntaba sobre el papel de la educación entonces.
y en el futuro por venir. Ahora no estamos en este tipo de grave situación, pero yo creo que estamos en una situación de cambios más radicales, menos catastróficos, pero más radicales en particular en todo lo que concierne al mundo educativo. Sería una aspiración pretenciosa dar cuenta de todos esos cambios aquí. Creo que sería pretencioso decir que lo he hecho siquiera someramente en el libro o en algún otro lugar, pero quisiera al menos poder subrayar algunos aspectos que a mí me parece que son importantes, que deben tenerse en cuenta hoy en el debate educativo y que deben tenerse en cuenta en el debate sobre aquellos aspectos más concretos sobre la educación que habitualmente nos ocupan y que además nos van a ocupar en los próximos días, como los acuerdos y como la columna vertebral de la institución, que es la profesión docente. Se pueden identificar los cambios de muchas maneras. A mí me gusta hacerlo señalando sobre todo 3 cosas. Podrían ser 33 en vez de 3, pero quiero centrarme en 3. La primera es que vivimos un proceso de nueva, segunda, tardía o como quieran ustedes, modernización. La escuela es un producto de la modernidad y es un factor y un gran instrumento de modernización. Lo fue siempre. La palabra escuela es latina, educar es latín, academia es griego, liceo es griego, pero las escuelas tienen un origen mucho más reciente. Si pensamos en la escuela como hoy la conocemos, como una institución que pretende ser masiva, llegar a todos, etcétera, etcétera, bueno, pues la vemos nacer con el Renacimiento, con la Reforma, con la Ilustración, luego ya con los procesos de industrialización y construcción de los estados nacionales, ¿no? La escuela fue el gran instrumento de esa modernización. ¿Qué es la modernización? Pues es la expresión taquigráfica de un conjunto de procesos como son el paso del campo a la ciudad, el paso de la agricultura a la industria, del trabajo por cuenta propia a la fábrica, del autoconsumo, la economía de subsistencia al mercado, de la costumbre a la ley, de la tradición a la razón, etcétera. 2 más que señalaré más específicamente: el paso de la parroquia, la aldea, la pequeña corporación gremial, etcétera, a la nación, y el paso de un mundo oral o en el que los libros eran bien francamente raro a lo que se ha llamado aquí ya la galaxia Gutenberg, ¿no? Y esto tiene 2 implicaciones muy importantes para la educación. Tiene muchas, pero tiene 2 que quiero señalar, y porque quiero señalar cómo cambian en el momento actual. La primera es que todo esto se hizo creando o extendiendo una institución ad hoc, la escuela. Antes la educación era cosa de las instituciones primarias, como la familia, la aldea, la pequeña comunidad, y lo que más se parecía a una escuela pues eran cosas para unos pocos funcionarios, sacerdotes, mandarines y cosas por el estilo, ¿no? Pero con la modernización hace falta una institución y hace falta una profesión, y esa profesión va a ser primero masivamente el magisterio, muy minoritariamente el profesorado de secundaria, luego más ampliamente hoy ya tenemos una secundaria universalizada. Pero una característica que va a marcar este nacimiento y por lo tanto toda la cultura y toda la herencia posterior de esta profesión o de este conjunto de profesiones a la que yo trataré aquí como una, pero que bueno, es mucho más compleja, es, digámoslo simplificando, que el maestro, el profesor, va a ir durante mucho tiempo una generación por delante de su público. Una generación por delante de sus alumnos, o de la inmensa mayoría de sus alumnos, una generación por delante de las familias, y eso lo coloca, bueno, pues en una posición que ha sido muy celebrada y que hoy es muy añorada, cuando el magisterio y el profesorado pues representaban la ilustración, la razón, la modernización, las misiones pedagógicas, se decía, etcétera, etcétera. La segunda consecuencia de este engarce en la modernización es la modernización misma, es decir, la modernización implica tener un proyecto. Implica tener un proyecto cierto. Al decir cierto no quiero decir verdadero. Quiero decir un proyecto estable y en el que se cree, y en función del cual se organiza la educación. Ese proyecto puede ser el de una sociedad democrática, el de la realización del reino de Dios en la tierra, el del socialismo, el que sea, pero es un proyecto. Y esos proyectos han alimentado durante mucho tiempo los procesos educativos y las instituciones educativas. Hoy vivimos un cambio radical en todo esto. No me importa el nombre, podemos llamarlo posmodernidad, modernidad tardía, segunda modernidad, como quieran ustedes, neo, me da lo mismo, pero vemos cambios en casi todo. Y cambios importantes de raíz.
no voy a entrar en ello en detalle, pero donde teníamos la ciudad, ahora tenemos lo local, con esa mezcla de nodos y de flujos, donde teníamos el modelo de factoría, ahora tenemos la empresa red, las subcontrataciones, la cooperación entre empresas, etcétera, donde teníamos el mercado, tenemos su financiarización, donde teníamos el modelo de los estados, hoy tenemos la globalización política y los modelos de gobernanza, regulación, etcétera, donde teníamos la razón, hoy pretendemos la deconstrucción, y donde teníamos los estados nacionales, hoy tenemos la globalización, y donde teníamos la galaxia Gutenberg, hoy tenemos el entorno digital. Claro, esto tiene consecuencias. ¿Qué fue de la familia cuando llegó la modernización? La familia siguió ahí. Parece que no es posible vivir sin ella. No han faltado algunos experimentos. Yo recuerdo cuando en mi juventud leía sobre los kibutzim, las comunas maoístas y cosas por el estilo. Pero bueno, la reproducción ha seguido siendo una cuestión privada. Seguimos viviendo en privado. Nos gusta. La familia no ha desaparecido, pero la escuela la desplazó en gran medida. La escuela desplazó en parte a la familia en el ámbito educativo. Podríamos decir que sobre todo hizo dos cosas. Primero, se vio relativamente arrinconada, es decir, los saberes propios de la esfera familiar, de la pequeña comunidad, etcétera, quedaron como saberes de segundo orden frente a los saberes de primer orden, que serían los de la institución escolar. Y, en segundo lugar, se vio relativamente subvertida. Es decir, cuando cuando cada generación alcanza un nivel escolar y cultural real o pretendidamente superior al de la generación anterior, entonces mantener las jerarquías basadas en la edad es difícil, ¿no? Y la familia ha sufrido de eso. Claro, la pregunta ahora que podemos hacernos es ¿qué va a ser de la escuela? La escuela se ve ahora asaltada por otro entorno, por otros saberes, por otras formas de aprender, de transmitir, etcétera, y por lo menos, verá cambiar relativamente su situación. Pero antes vamos a atacar otro problema. Vivimos también un proceso de globalización. La globalización a veces se mira como la fuente de todos males. Es un poco chocante que eso ocurra desde la escuela, porque yo creo que es una de las instituciones que primero han sido globales y globalizadas antes incluso de que la palabra existiera. Pero es verdad que la escuela ha tenido siempre una fuerte dimensión nacional. Esa dimensión se nota en su simbología, en el tratamiento del magisterio. En algunos sitios todavía se le llama el magisterio patriótico. En su momento en Francia lo trataban como el sacerdocio de la Tercera República. En los Estados Unidos la Common School era un instrumento de construcción de la nación. Incluso las escuelas de las fábricas Ford, por ejemplo, pues eran vistas como un instrumento de americanización, una melting pot, donde se creaba el nuevo ciudadano americano, etcétera, etcétera. La escuela hizo esto a través de la lengua, homogeneizándola y separándola de otras, lo hizo creando una identidad, lo hizo rescatando, reconstruyendo o inventando, según los casos, una historia, lo hizo unificando un sistema de pesos y medidas, etcétera, pero tuvo siempre ese papel vinculado a la construcción de la nación, ¿no? Hay que decir también que es un periodo que, en contra de como muchas veces se ve, yo creo que debe contemplarse como un periodo de nacionalismos unificadores. Es decir, los nacionalismos del siglo XIX, su gran trabajo no es romper los imperios, que eran estructuras laxas, sino sobre todo unificar ese mundo de pequeñas parroquias, pequeñas aldeas, pequeñas corporaciones, etcétera, etcétera. Hoy llega la globalización. Y, bueno, de forma también muy esquemática, diré que tiene dos consecuencias básicas, una hacia afuera y otra hacia adentro. Hacia afuera hace que nos afecten muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, están fuera de nuestras posibilidades de acción, más allá de ellas, y que plantean a la escuela una nueva tarea que no es distinta de la que emprendió en el ámbito nacional. Lo que sí es distinto es el alcance, el ámbito en el que tiene que hacerlo. Una parte del papel de la escuela, la parte fundamental de la construcción del papel de la escuela en la construcción de las naciones, fue crear un sentimiento de comunidad nacional. No hablo de sentimientos patrioteros, alienados, no hablo simplemente de la convicción de que se forma parte de una comunidad dentro de la cual uno tiene derechos y deberes. Es sobre esa idea de comunidad, y no sin ella, que puede asentarse cualquier forma de poder político, sea la que sea, el Estado u otra, ¿no? Hoy en día
nos encontramos con un proceso de globalización que yo diría que es más agregada que planeada, es decir, que es más el resultado de un sinfín de decisiones individuales o parciales que se toman en la esfera económica, en la esfera del medio ambiente o en esferas como en el ámbito militar, de la delincuencia, etcétera, mientras que lo que va muy despacio, lo que camina muy despacio es la globalización política, es la globalización, digamos, de arriba a abajo, la globalización acordada. Y ahí creo que una de las cosas que falta es ese sentimiento de comunidad, ¿no? Y en sentido contrario, un efecto de la globalización, paradójicamente, es una cierta destrucción, para bien o para mal, de la homogeneidad interior de los antiguos estados nacionales, construidos con mayor o menor éxito. Los flujos migratorios, los flujos culturales, la capacidad de mantener las relaciones, los lazos, etcétera, con el lugar de origen, lo que hacen es que las viejas comunidades nacionales e incluso las comunidades locales se vuelvan más y más diversas, pero no como un fenómeno transitorio, sino como algo que está ahí para quedarse. De manera que lo que parecía ya hecho, podía parecer ya hecho y ya terminado o muy avanzado o algo sobre lo que apoyarse por parte de la escuela, se plantea, reaparece como una tarea, como un objetivo constantemente a reconstruir, ¿no? Tanto a escala nacional como a escala local. Bueno, la pregunta aquí es ¿qué hacen nuestras escuelas? Bueno, hacen lo que pueden, ¿no? Hacen algunas cosas y algunas las hacen muy bien. Educan para la paz, o por lo menos lo intentan, educan en la multiculturalidad, educan en los derechos humanos, pero yo diría que nos quedamos cortos en bastantes aspectos, ¿no? Nos quedamos cortos por lo menos en dos cosas. Una, en la más obvia, que no es la más importante, pero pero es la más elemental, sin la cual no hay mucho que hacer, que es la lengua franca. Nuestro sistema educativo fracasa hoy en la enseñanza y el aprendizaje del tan necesario inglés. Fracasa el sistema y con él fracasamos todos. Es decir, que creo que lo mismo fracasan a su modo las administraciones que no terminan de conseguirlo y que en la medida en que lo consiguen también segmentan y jerarquizan el sistema educativo, incluso el subsistema público, porque no está exento de problemas, no están exentas de problemas las políticas que se están arbitrando, pero también diría grupos de profesores que en nombre no sé muy bien de qué, de la idea de que solo puede haber funcionarios pasados por la Facultad de Filología en las escuelas o de que algo ha movido los escalafones de los interinos, se oponen con furor a toda medida, ¿no? Y me parece que fracasa también el sistema educativo en una tendencia que a día de hoy se antoja imparable a cultivar lo local y lo nacional subnacional, es decir, lo nacional que parte la vieja comunidad. No sé muy bien por qué, pero creo que el sistema educativo hoy se muestra especialmente dado a eso, ¿no? A el cultivo de lo local como si fuera lo único que el alumno puede aprender, ¿no? Y al cultivo de las subidentidades nacionales. Quizá detrás de esto haya dos motivos, porque creo que a cualquier observador no se le escapa que el grado de nacionalismo y bueno, en todas sus variantes, desde el puro cultivo de la identidad hasta el independentismo en el ámbito educativo es muy superior al del ámbito social en general, ¿no? Se muestra en las elecciones sindicales, se muestran las movilizaciones. ¿Por qué? Yo aventuraría dos hipótesis que no puedo demostrar. Una es que hay un cierto pacto de intereses, es decir, a las clases políticas locales les interesa contar con el profesorado, que es muy numeroso y muy locuaz, y al profesorado le interesa contar con las autoridades locales, que hoy son las que gestionan el sistema educativo y a las que hay que pedirles cosas. Pero creo que hay también otro aspecto, que es que en este contexto de neomodernización, de incertidumbre de la nueva modernidad, el relato nacional es uno de los pocos relatos sencillos que quedan. Así que creo que a veces lo único que hay es el agarrarse a aquello que resulta más fácil. El tercer elemento que quiero señalar, se ha señalado aquí hoy ya en las presentaciones y es ineludible, es el paso a una sociedad informacional, digital, como ustedes quieran llamarlo, el paso de la galaxia Gutenberg a la galaxia Internet, como quieran denominarlo. Supongo que es una buena señal que hoy se pongan de acuerdo dos fundaciones como las que lo han hecho, ¿no? Santillana, no voy a decir que representa el pasado y el futuro porque no sería justo, las dos tienen pasado y las dos tienen futuro.
pero supongo que es una buena señal. Lo que no sé es si en el mundo educativo somos conscientes de hasta qué punto resultamos deudores, hasta qué punto somos deudores de esa galaxia Gutenberg. Y hasta qué punto eso ha sido y puede no ser más que una fase histórica. Creo que es innecesario subrayar el papel de la escuela en la extensión, en la época moderna, de la lectoescritura y el papel imprescindible de la lectoescritura, de un cierto dominio de la lectoescritura para incorporar a la población a los grandes cambios que estaban teniendo y que han tenido lugar en la sociedad, cambios tan sustanciales como, por ejemplo, el acceso a la Biblia, es decir, a la palabra de Dios por parte de cualquiera, que es la condición de la reforma protestante en toda Europa y creo que de otros cambios en el ámbito religioso, o cambios como la presunción de que la ley se puede leer. Sobre todo en un mundo en el que proliferan las leyes y en el que, como suele decirse, la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento, pero la publicación es una condición y hay que suponer que la gente puede leerla, o en el surgimiento de la prensa, que fue fundamental para la constitución de una esfera pública, es decir, de una opinión pública y otros aspectos. Quizá a veces no se repara en el papel que ha tenido la escuela junto con la imprenta en la formación de la economía moderna. Cuando hablamos, por ejemplo, de la gran producción en serie, todos pensamos en Ford y la fabricación de automóviles, y algunos, los que son del gremio, saben que Ford aprendió eso viendo el corte de la carne, de las vacas, en Chicago, pero lo que poca gente recuerda es que el primer proceso de producción masiva y en serie no es ni la carne ni el automóvil, es la imprenta. La imprenta es el primer libro moderno, es el primer objeto que se produce idéntico a sí mismo en grandes series y que es consumido en grandes cantidades, ¿no? Y es indisoluble, es inseparable de la expansión del sistema educativo. Bien, es verdad que lo que llega al sistema educativo, y aquí volvemos a estar en casa, no es tanto el libro como el libro de texto, o el libro escolar de texto, que es algo muy particular y que va a incorporar de un modo u otro lo que es toda la normalización del sistema educativo. El libro de texto es el gran soporte de los programas, de la secuenciación de los aprendizajes, de la programación de actividades. No digamos si le añadimos el que es menos conocido del público, que es el libro del profesor, que acompaña al libro de texto y que ayuda al profesional a moverse un poquito más allá del mismo, ¿no? Eso es realmente un nuevo entorno, eso constituye un entorno sin el cual no es posible comprender la ciudad, desde algo tan simple como la convivencia, como los nombres de las calles, hasta algo tan complejo como la convivencia de cientos de miles o millones de personas. No es posible comprender la industria, no es posible comprender la política moderna, no es posible comprender la cultura actual. Pero todo esto está cambiando. Todo esto está cambiando otra vez y está cambiando y lo está haciendo de manera radical. Y está cambiando para dar lugar a lo que, a falta de mejor nombre, solemos denominar con metáforas. El entorno digital, la galaxia Internet, como ustedes quieran, ¿no? Que es algo radicalmente distinto y que cuesta ver como tal desde el mundo educativo. Desde el mundo educativo se tiende a ver muchas veces como un conjunto de herramientas. Es verdad que una por una, tanto los aparatos, las aplicaciones, las webs, los libros digitales, lo que se quiera, todos son herramientas, todo tiene unos usos limitados y puede utilizarse para esto, lo otro, lo demás allá, pero en conjunto no son simplemente un cajón de herramientas que uno puede traer o no, sino que son realmente un nuevo entorno. Un nuevo entorno que rompe el contexto anterior. Yo diría que rompe el contexto definido. Bueno, rompe potencialmente, ahora diré más porque no lo hace todavía, rompe el contexto definido y construido y expresado en torno al libro de texto. Las TIC,
Las llamadas tecnologías de la infancia y la comunicación, las stack del aprendizaje y la comunicación, son eso, un entorno nuevo. No pueden considerarse como algo simplemente que me va a permitir hacer mejor lo que ya hacía o alguna cosita más que lo que hacía. Son un nuevo entorno y al ser un nuevo entorno implican también un nuevo interfaz. Y aquí, igual que nos pasaba en el ámbito de la globalización, la escuela muestra a veces sus limitaciones. El interfaz del entorno digital, evidentemente, son las ciencias de la computación. No es simplemente el teclado y la pantalla. Eso es el interfaz físico. Pero para entender un poco lo que hay detrás, hay que ir más lejos. Por eso tenemos esa amplia discusión hoy. Yo creo que no lo suficiente aquí, pero va llegando y, digamos, es mucho más viva en otros lugares, sobre cómo introducir, qué introducir de las ciencias de la computación en el sistema educativo. Esto no quiere decir que los alumnos tengan que terminar siendo programadores o analistas o constructores de ordenadores ni nada por el estilo, pero hay que entender algo de eso, por lo menos para poder hablar, entre comillas, con las máquinas y para poder hablar en sentido estricto con los que realmente son los programadores, los técnicos, etcétera, los que mantienen esto. Pero podríamos decir que, como decía Gibson, el futuro está ahí, pero está mal distribuido. El futuro está ya aquí, pero no está bien distribuido, y uno de los sitios donde no termina de llegar y donde no termina de entrar es la escuela. Se ha hablado mucho de los nativos y los inmigrantes digitales, es una metáfora que hizo Fortuna, yo creo que es desafortunada, bueno, desafortunada porque refleja las dificultades personales, pero es desafortunada porque da una imagen de los alumnos que no corresponde a la realidad. Nos necesitan a los adultos, a los que saben de información, a la escuela, etcétera, etcétera, y da una excusa a los adultos y entre ellos a los profesores de la que no podemos aprovecharnos. Es decir, la escuela está para lo que está. Imagínense que ustedes fueran al médico y les dijera: es que yo soy inmigrante digital, entonces solo utilizo tecnologías de hace 20 años o cosas por el estilo, ¿no? Y la pregunta es: ¿qué hace la escuela? Porque casi todo el mundo hace algo, pero no está tan claro qué hace la institución escolar. Estamos en una sede telefónica. Esta mañana veía unas cifras por curiosidad. Digo, bueno, a ver qué hacen estos, qué hacen los de Telefónica. Bueno, no sé lo que hacen realmente, pero leía que hay algo así en España como, según el último informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que ha subsumido a la CMT, etcétera, creo que ahora tenemos 78 móviles por cada 100 habitantes frente a 42 fijos. Es decir, los móviles ya sobrepasan a aquello en lo que la telefonía basó inicialmente su negocio. Solo el 4% de los hogares no tienen móvil, pero el 16% no tienen fijo, etcétera, etcétera. Y me he quedado por buscar una cifra que creo que es la próxima, que es cuánto habla la gente ya por IP, si prescindiendo del uso directo del teléfono. El IP podrá estar en el teléfono, en la tableta, donde sea, y no lo hace, ¿en qué medida no lo hace? Por las viejas líneas, ¿no? Ese sector se está transformando radicalmente. Hace 5 días, el director del País escribía y publicaba una carta en ese periódico, también próximo a una parte de esta casa, que prácticamente era un adiós al papel. No sé si lo resumo exageradamente, pero lo que venía a decir, bueno, vamos a mantener la edición en papel mientras sea posible, nos gusta, pero el periodismo y la información ya no van por ahí, ¿no? Leía también hace poco la que creo que es la última memoria de ANELE, la Asociación de Editores, y esta venía a decir, bueno, tenemos el 35% o el 40%, si nos fijamos en los libros para los alumnos, digitalizados. Sin embargo, eso solamente representa el 3,3% de las ventas, ¿no? No sé si debe ser más o debe ser menos, no voy a entrar en eso ahora, pero lo que me parece es que es poco en relación con las posibilidades. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que está haciendo la escuela? Pues yo diría, la escuela se lo toma con calma. Se lo toma con calma. ¿Y por qué se lo toma con calma? Básicamente, diría, porque tiene un público cautivo. Un público que no se va, no se volatiliza como el de los periódicos, o el que deja la línea móvil, o el que cambia de operador, perdón, la línea fija, que cambia de operador, etcétera, etcétera. Tiene un público cautivo, obligado durante 10 años legalmente, obligado prácticamente durante por lo menos otros 3 antes y 2 después, y bueno, si quiere ir un poquito más lejos, pues unos cuantos años más, ¿no? Tiene un público además con una peculiar distribución de funciones. Hay unos que deciden y otros que pagan por lo que se hace en la educación.
deciden los profesores cuáles son los materiales y pagan las familias, o en su defecto paga el Estado. Estoy seguro de que si los profesores pagaran los libros o si las familias decidiesen, la proporción digitalizada de materiales escolares sería muy superior, ¿no? Y tenemos una escuela que tiene funciones latentes de las que a veces no nos gusta hablar, pero que están ahí. Tiene una gran función, que es la de custodia. Hay un lugar donde dejamos tranquilos y a gustos a nuestros hijos cuando están en la infancia y la adolescencia. Y ese lugar se llama escuela. Hay además un efecto red, es decir, un efecto sobrevenido, producto de su propia existencia. Cuando preguntamos a los alumnos qué piensan, cómo están de a gusto, cuál es su grado de satisfacción sobre la educación, bueno, hay una cosa que va apareciendo más y más, no me detengo en ello aquí, pero la trato más en detalle en el libro, que es que se aburren mucho. No es que no le vean sentido a la educación, no es que se aburran siempre, y no es que quieran estar divertidos, no están hablando de que no están jugando, están hablando de que no encuentran mucho interés en las cosas que hacen, pero hay algo por lo que nunca dejarían de ir a la escuela. Es porque allí están sus amigos, sus pares, sus iguales. Pero claro, el problema es que sus pares y sus iguales están allí por la misma razón que ellos. Sí, por eso digo que es un efecto red, que es el de la propia existencia de la escuela, la que hace que ésta se convierta en necesaria para ese mundo de pares, ¿no? Y bueno, pues hay también un efecto de trayectoria dependiente o path dependence, como quieran ustedes llamarlo, que en la medida en que las credenciales siguen funcionando enormemente en el mercado de trabajo, no ya por todas partes. El otro día también salía un artículo en el que más o menos las tecnológicas venían a confesar que no miran mucho los títulos escolares, que ponen directamente a la persona a hacer algo porque no les importa mucho que aprendió 5 años antes o 10 años antes, sino que ha hecho recientemente y que es capaz de hacer en este momento. Pero bueno, en general, de manera general, las credenciales educativas siguen abriendo y cerrando puertas muy claramente en el mercado de trabajo. Son más importantes hoy que hace 10 o 20 años. De momento eso no va a cambiar y por consiguiente eso mantiene, más allá de la obligatoriedad, una elevada demanda de educación, ¿no? Que una consecuencia, no me detendré en ella de esto, pero es que está empezando a entrar visiblemente en crisis la promesa igualitaria y meritocrática de la escuela. Y yo creo que eso va a tener consecuencias, de hecho las está teniendo ya, ¿no? Hoy es 8 de marzo, ya se ha dicho aquí, y ese ha sido el gran éxito de la escuela. El gran éxito, y yo diría el único, por lo menos sin parangón en ese aspecto de la escuela, ha sido que las mujeres hayan alcanzado y superado a los hombres. Eso no quiere decir que no queden tareas fuera y que no quede algún nicho que todavía se resiste dentro del sistema educativo, que quedan, pero bueno, de manera general, en grandes cifras, digamos, esa brecha de género se ha roto, incluso se ha invertido hoy, por lo menos en la secundaria, más o menos en el tramo de secundaria, ¿no? No se puede decir lo mismo de otras formas de desigualdad. No se puede decir lo mismo de las desigualdades de clase, de las desigualdades étnicas, de las vinculadas a la ciudadanía, las vinculadas al territorio o las vinculadas a la discapacidad. Sería largo hablar de eso. No estamos peor que estábamos, no estamos como estábamos, estamos bastante mejor, pero todas esas formas de desigualdad y alguna otra se nos resisten, ¿no? Pero hay una cosa que quiero señalar, volviendo a retomar la cuestión de la globalización y la digitalización. Estos dos procesos conjuntamente inciden sobre lo que era el gran éxito aparente de la escuela. El sistema educativo lo que ha hecho ha sido durante mucho tiempo alimentar ciertas clases medias. Cierta clase media de profesionales medios, técnicos, en su momento simplemente empleados, las oficinas, etcétera. Eso era la clase media. Ya hace tiempo que lo que aquí llamamos clase obrera y los norteamericanos llaman también clase media, es decir, el trabajo industrial se ha visto fuertemente cercenado por la globalización y la mecanización. Eso está sucediendo ahora con los antiguos empleos de clase media. Hoy la combinación de globalización y digitalización permite transferir una gran cantidad de tareas
funciones y, por lo tanto, empleos de clase media, o bien a las máquinas, o bien a través de las redes, a otros lugares donde hay fuerza de trabajo tan cualificada como la nuestra y que puede hacer lo mismo. Y no sé, no quiero decir que esto sea más grave cuando les pasa a los oficinistas que cuando les pasa a los montadores de una cadena de montaje. Quiero decir simplemente que ahí es donde se cumplía más o menos la promesa de meritocracia escolar, que creo que en sus grandes líneas siempre fue más una falacia que una realidad, pero lo que tenía realidad estaba sobre todo centrado ahí. Y vamos a ver, estamos viendo ya, y yo creo que vamos a ver más, los riesgos de sobrecualificación, subempleo, etcétera, o esto que ahora se dice de que, una expresión que no me gusta mucho, pero creo que refleja un sentir, que es, se ha detenido el ascensor social. No está funcionando como funcionaba, aunque fuera ficción, la enseñanza como instrumento de movilidad. Bueno, quisiera cerrar con 4 conclusiones básicas o 4 ámbitos de conclusión. La primera es que tenemos que mover la educación en el ámbito, si el entorno de la escuela cambia, cualquier organismo, cualquier sistema que ve cambiar su entorno, lo que tiene que hacer de inmediato es cambiar su interfaz. Un pez que sale a vivir a la tierra tiene que dejar las branquias y desarrollar los bronquios y viceversa, ¿no? Entonces, una escuela que cambia de un entorno nacional y Gutenberg a un entorno global y digital, etcétera, tiene que cambiar sus interfaces y tiene que atender especialmente a estos interfaces. Me tentaba por aquello de las fórmulas de las 4F, las 8G y todo lo demás, decir que eran las 3 IN, ¿no? Los interfaces, que empieza por IN, pues tendrían que ser el inglés, la informática y la innovación, pero no es eso. Pero sí es verdad, no es solo eso, es mucho más que eso, sí es verdad que la escuela debe preparar para cosas que no eran las que estaban entonces. Un mundo global en vez de nacional, un entorno digital en vez de básicamente impreso y un entorno de neomodernidad, incertidumbre, etcétera, en vez de un proyecto errado o no, pero proyecto en todo caso firme y supuestamente seguro. Y eso, bueno, pues voy a llamar en lugar de innovación, creatividad en un sentido más amplio. En el ámbito global pues implica esa comunidad global, derechos humanos, una ciudadanía abierta, no solo informática, sino en un sentido más amplio alfabetización o incluso alfanumerización digital, etcétera. Cosas que la escuela va abordando solo muy despacio. Iniciativas nos faltan, hay muchas, pero creo que muchas menos de las que son necesarias, ¿no? Y creo que asistiremos, sobre todo, a una desinstitucionalización de la educación. Si ustedes piensan la escolarización como un fenómeno moderno y si nos alejamos de ella, ¿no? Como si nos fuéramos hacia el futuro, hacia el pasado o, no sé, hacia algún astro y lo miramos de lejos, lo que veríamos es que funciones que estaban antes disueltas más o menos en estructuras que lo abarcaban todo, como familia, parroquia, la pequeña comunidad, etcétera, etcétera, con la modernización se especifican. Digamos, la modernización lo que viene a decir es un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. El trabajo en la fábrica, el culto en la iglesia, la política en el ayuntamiento y la enseñanza en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa institucionalización en el ámbito escolar implica no solo meter a los alumnos en la escuela, sino una manera de organizar el espacio, de organizar el tiempo, de organizar los contenidos, de organizar la secuenciación, organizar la evaluación, determinar las actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es lo que hoy se rompe con el nuevo entorno, particularmente con el nuevo entorno digital. Digamos que el hipertexto disuelve al texto en gran medida o subvierte al texto y las iniciativas que hoy vemos, las más interesantes en materia de educación con o sin tecnología, aunque lógicamente pues mejor y más fácil cuando van apoyadas en la tecnología y a veces posibilitadas solamente por ella, van siempre por ahí. Romper las asignaturas en favor de los proyectos, romper las aulas en favor de combinar el trabajo colectivo con los pequeños grupos, el trabajo individual, etcétera. Romper la necesidad de estar siempre en el mismo espacio con la comunicación, la conectividad y tal. Y me imagino que el próximo paso, creo yo, será romper el tiempo escolar.
que por cierto en España pues tiene notorios déficits, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso. Romper el tiempo escolar, igual que ya no necesitamos que estén en el mismo sitio ni haciendo la misma cosa, tampoco necesitamos que estén a la misma hora. De manera que, bueno, por esa función de custodia que yo no desprecio en absoluto, yo quise saber y quise pensar cuando tenía un hijo de pequeña edad que estaba en un lugar seguro, cuidado, con sus padres, etc. Esa función de custodia, la presencia de unos especialistas en educación y además el que estén ahí los pares, y yo creo que todo nos dice que la cooperación, la colaboración, compartir, etcétera, ayuda no y más a aprender, eso es el futuro de la escuela. De manera que la escuela, como institución, tiene todo el futuro del mundo. Ahora, no podría decir lo mismo del aula. Creo que hay mucho futuro para la escuela y muy poco futuro para el aula. Cuando digo el aula no me refiero a nada en particular, sino a la configuración hoy de espacio, tiempo, secuencia de actividades, etcétera, etcétera. Creo que eso es lo que nos va a obligar a discutir al menos dos cosas que son ya más bien para las próximas sesiones. La primera es cómo abordamos la política educativa. Manuel Castel suele decir, creo que con acierto, que no solo estamos en una época de cambio, dice, sino en un cambio de época, que es mucho más. Y creo que tiene razón. Cuando estamos en un cambio de época, que decir que vamos a algo completamente distinto, no estamos en un cambio ordinario. Pero me voy a permitir contradecirle desde esta posición y decir que yo creo que estamos todavía más lejos, más allá de un cambio de época, entramos en una época de cambio. Quiero decir, no vamos de una época estable a otra época estable a través de un periodo de cambio y por tanto cambiamos de época, sino que la nueva época no va a tener ninguna estabilidad en el sentido en que pudiéramos entender eso en cualquier época anterior. Y yo solo conozco dos maneras de entender eso. Una era que el mundo estaba ahí para siempre o era cíclico, que era lo propio de las sociedades tradicionales, y la otra era que el mundo seguía una dirección conocida, que era lo propio de la modernidad. Lo que entramos es en una época en la que no conocemos esa dirección. No es que no sepamos nada, sabemos más que nunca, pero no sabemos con exactitud por dónde vamos. Lo estamos viviendo estos días en términos políticos, militares, económicos, etcétera, etcétera. Esto significa que hay que prepararse para mantener en pie el sistema educativo en unas condiciones mucho más inciertas y mucho más imprevisibles y, por lo tanto, pensando más a largo plazo. De un lado requiere mucha más flexibilidad, innovación, adaptabilidad, mejora, responsabilidad por el propio ámbito, etcétera. No sé muy bien cuál es el mejor término para eso. Pero, por otro lado, requiere acuerdos marcos importantes, que no deben malentenderse ni en un sentido ni en otro. Ni debemos pensar que podemos estar todo el día reformando la educación según nos parece a nosotros que por dónde van las últimas tendencias, etcétera, ni podemos pensar que vamos a tener un marco absolutamente estable. Es difícil imaginar eso. Aquí se suele hablar siempre de las 7 leyes. A veces se pone como ejemplo los Estados Unidos, que tienen la misma ley desde 1964, pero claro, no se añade que esa ley está sujeta a reautorización. Y, por ejemplo, se ha reautorizado con Obama, lo cual quiere decir que se ha reformado, se reformó con Bush, etcétera. Pero probablemente, si pensamos eso, es posible que con independencia de cuánto se cambie allí o aquí, la sola enunciación de la idea implique una manera distinta de concebir la educación. En un caso se tiene una ley y se va reautorizando, lo que quiere decir reformando, y en otro caso lo que se hace es poner una ley tras otra, aunque muchas veces lo que haga la nueva ley sea dejar el 90% o lo que sea de la ley anterior, ¿no? Quizás no se tiene esa visión tan mesiánica de que tenemos que llegar nosotros y por fin arreglar las cosas, ¿no? Ahora, también debo decir, no quiero pisar el debate de mañana, pero justamente porque no lo podré decir mañana, no lo decir mañana o pasado, también quiero decir que a los pactos hay que ir dando, no pidiendo. Yo nunca entenderé qué pactos son esos en los cuales uno va diciendo yo quiero lo mío de siempre y además ¿qué pone usted?, ¿no? Creo que son justamente al revés y que todos los que lo quieran tendrán que ceder
algo, ¿no? Y cuando digo todos, no pienso en los partidos, que eso es lo obvio. Pienso también en los distintos colectivos que componen eso que eufemísticamente llamamos comunidad escolar, desde los cuales se suele reprochar y echar siempre la culpa a los partidos, pero en los cuales yo debo decir que no suelo ver mejor disposición. No soy muy optimista en ese terreno. Mi optimismo se ciñe a que si llegamos a tener, que no lo sé, pero es muy posible, sea ahora o en segunda ronda, un gobierno minoritario muy obligado a hacer pactos aquí y allá, es posible que todos aprendamos a entrar en esa idea de los pactos, los acuerdos y los compromisos, ¿no? El otro elemento sobre el que todo esto tiene consecuencias inaducibles, pero que hay que discutir con mucho tacto y cuidado, es evidentemente el profesorado. Es una banalidad decir que el profesorado es lo más importante del sistema educativo, la columna vertebral, etcétera, etcétera, y el 80% del presupuesto o lo que sea. Pero es la verdad, quiero decir, es así. Es en todas las instituciones, no es un problema del sistema educativo. Las instituciones son eso. Las instituciones en sentido estricto son ámbitos, organizaciones en las que un pequeño grupo humano maneja a otro, suponemos que por su bien. Los médicos a los enfermos, los profesores a los alumnos, etcétera. Entonces, ahí el núcleo es la profesión. O la profesión o las profesiones funcionan bien o no hay nada que hacer. Y desde luego es difícil pensar que el modelo profesional que tenemos hoy, otra cosa son los profesionales singulares uno por uno, pero que el modelo profesional que tenemos hoy sea el más adaptado a estos tiempos de cambio, a este cambio de época y a esta época de cambio. No lo es, desde luego, una formación que en términos relativos permanece estanca, mientras que la de la sociedad se ha disparado y sigue ahí. No lo es una selección previa y no revisable jamás, que yo creo que todos consideraríamos inadecuada, quizás parte de otro modelo mejor, pero desde luego no es suficiente por sí misma. No lo es una profesión blindada por un lado, que el profesor puede ser intocable, pero también plana por el otro, es decir, en la que no hay ningún incentivo y ninguna recompensa ni un agradecimiento por hacerlo bien o a veces simplemente por hacerlo. Nada más y muchas gracias por su atención. ¿Quieres que vaya? Ah, voy aquí. ¿Se me oye bien? Es que Gracias. Felicidades a Mariano por su libro, que he estado leyendo este fin de semana y me ha encantado y recomiendo sin duda a todos para que lo leáis. Muchas gracias a la Fundación Santillana por haberme invitado a debatir el discurso de Mariano y para aportar una visión global, porque trabajo en la OCDE. Y esto, pienso que aparte de eso, una de las funciones que tengo aquí es representar a la mujer en el Día de la Mujer, porque soy la única. Algo que sorprendió mucho a mis compañeros cuando les mostré el programa, me dijeron, pero si eres la única mujer de todas. Así que aprovecho para felicitar a todas las mujeres que están aquí presentes en nuestro día y espero representaros bien. A ver. Gracias. Gracias. Una de las cosas más curiosas que me resulta cuando vengo a España es lo críticos que son todos los españoles con su sistema educativo. En general con todo, pero con el sistema educativo en particular. He tenido la suerte de trabajar con muchísimos países, primero en Naciones Unidas con los países pobres y ahora en la OCDE con los países ricos. Y es verdad que cada uno se ve a sí mismo, cada país se ve a sí mismo bastante particular y bastante especial. Y además esta forma de ser particular termina en cada frontera. Si nosotros somos así, no somos como los otros, y en la frontera se cambia totalmente todo y nos creemos especiales, diferentes, y así se ve España un poquito a sí misma, ¿no? He vivido principalmente en Noruega, Francia y España, y lo curioso es que Noruega y Francia se creen mucho mejor que el resto, cuando no lo son, y España siempre se cree mucho peor que el resto, cuando no lo es. Y esto lo refleja también el sistema educativo. Con respecto a todo lo que ha dicho Mariano, yo tengo un pensamiento bastante diferente, bastante más simple sobre el sistema educativo, bastante más minimalista. El sistema educativo español, tal y como funciona y como lo medimos, es bueno, tiene buenos resultados. La única manera de saber si es bueno o malo un sistema educativo es comparándolo con otro, porque si no podemos tener una opinión sobre cómo es, pero no deja de ser una opinión y cada uno tenemos la nuestra. Si usamos las evaluaciones de la OCDE o de otros
otras instituciones, España siempre sale bien, o sale en la media, digamos, en el promedio. En PISA España sale en el promedio de la OCDE y un poquito por encima del promedio de los países europeos. Sin embargo, siempre leemos que España sale de los últimos, o sale mal, o sale una fuerte crítica. Entonces, arrebatamos contra el sistema educativo y lo criticamos, lo cual me parece bastante negativo porque los principales afectados son aquellos que están tambaleando en el sistema educativo, que están a punto de abandonarlo, que no entienden si es bueno o malo y no entienden el por qué continuar en un sistema que todos critican y dicen que es malo. Y perjudicamos siempre a los mismos y creamos una gran desigualdad en el sistema español. Esto es algo, y esta es una visión que creo que es importante cambiar y ver las cosas como son. En el sistema educativo español yo veo que funciona todo bien, sobre todo si lo comparamos con otros sistemas con más desventajas. Tiene todo lo que hay que tener, una buena inversión, unos buenos recursos. Los centros educativos tienen bastante mezcla del sistema del nivel socioeconómico de los alumnos, lo cual es positivo. Un promedio, hay bastantes o ciertas regiones que tienen unos resultados bastante elevados de éxito, como los países de gran éxito, como Australia, Holanda, Finlandia, y aún así lo criticamos, ¿no? No criticaríamos a estos otros países, pero a nosotros sí. Es algo que es curioso, ¿no? En este sentido, ver cómo los españoles, y esto nos sorprende no solo a mí, que soy española, sino a todos mis compañeros de la OCDE, cuando venimos a España decimos tenemos que ser un poco positivos porque ellos mismos se flagelan. Hay que tener un poquito cuidado de tanto criticar a un sistema educativo. Yo solamente veo 3 aspectos en el sistema educativo español que habría que mejorar, 3 prioridades. Porque más de 3 prioridades ya no son prioridades. Y las 3 son, una, ser un sistema más eficaz, ser un sistema que atienda a las desigualdades, como bien ha dicho Mariano, y estoy de acuerdo con él, y un sistema en el que se atiende al profesorado. ¿Por qué eficaz, que no eficiente? Un sistema eficaz es un sistema que tiene unos objetivos marcados. Y este es el fallo del sistema educativo español. Hoy hemos hablado de objetivos, pero hablamos de objetivos de una forma tan vaga que es imposible hacer acciones que nos lleven a lograrlos, porque no son concretos. Tenemos objetivos como conseguir un ciudadano completo. ¿Pero qué significa? ¿O qué es un ciudadano no completo? Un ciudadano autónomo. Pero estas son cosas que, ¿cómo va a ser un profesor con la formación que recibe para llegar a formar este tipo de ciudadanos que no tienen una definición concreta y que no tienen unas acciones concretas para llegar a lograr lo que hoy queremos definir y lo que queremos hacer del sistema educativo? Queremos hacer que el sistema educativo sea algo que no es, que cambie de tal manera que se convierta en algo que por arte de magia convierta a los alumnos en algo que es prácticamente imposible que sean. Y también robarle responsabilidad a la familia, como ha dicho Mariano. Hoy en día la familia se ve desplazada. Yo no creo que sea así, yo no creo que la escuela desplace a la familia. Yo creo que los padres se quitan responsabilidad y se la dan a la escuela, o se la dan a los pobres profesores. Pero no es así. La escuela tiene que estar para algo. Y esto hay que definirlo bien, especialmente si hablamos de pactos, tendremos que definir pactos de qué, porque ¿qué es la escuela? ¿Qué queremos lograr de ella? Una vez que tengamos los objetivos, es cuestión de ser eficaz. Eficaz quiere decir, de un sistema educativo, quiere decir que encontremos la manera de llegar al objetivo de la forma más eficiente. Ser eficiente no quiere decir ser eficaz. Ser eficiente es hacer las tareas de la forma más económica posible. El problema es que el sistema educativo hace demasiadas tareas y muchas de ellas no llevan al objetivo. Tenemos 7 horas a los niños en el cole y se las cargamos de cosas porque son muchas horas. Igual que nosotros en el trabajo. Como tenemos que estar 8 horas, acabamos haciendo muchas cosas que no nos llevan a nuestro objetivo. No sé si conocen el principio de Pareto, que es un economista franco-italiano que en mi caso a mí me salvó la vida y me hizo trabajar mucho menos para ser más productiva. Consiste en el poco de muchos y el mucho de pocos, el 80-20. Es decir, la mayoría de nosotros pasamos en nuestro trabajo, todos vosotros, el 80% de nuestro tiempo para el 20% de los resultados. Es decir, estamos perdiendo mucho tiempo haciendo muchas cosas que no valen para mucho. Y el otro 20% para el 80% de los resultados. Si trabajáramos solo un 20% en esos objetivos, sería todo más útil. Y esto ocurre con el sistema educativo, especialmente el español. Son demasiadas horas donde tenemos a los alumnos, pero no tenemos un objetivo concreto en que lograr. Porque si fuese eficaz, no podríamos entender que 7 horas durante
12 años los niños de 15 años tengan el nivel de lectura que tienen. No sé si alguno ha calculado el número de horas, yo lo iba a hacer esta mañana y se me olvidó. Pues son muchísimas. Y tenemos unos resultados en PISA para un gran porcentaje de la población que es bastante reducido. Y supongo que para todos, si hay un acuerdo, es que los niños, cuando van a un sistema educativo, cuando salen de él con 18 años, deberían leer de una forma con un nivel bastante elevado, con una comprensión de lectora alta, que sepan capaces de evaluar, de pensar críticamente un texto y de analizarlo. Pero no es así. Con lo cual no es un sistema eficaz. O hay que mejorar ese sistema. El otro gran problema que tenemos con el sistema, el número 2, es la igualdad. De ella ha hablado Mariano. Y es verdad, se ha mejorado. España no es uno de los peores países, proporciona más igualdad que Francia, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos. Con lo cual el mismo niño, si va al cole en España o va al cole en Francia, tendrá mejores resultados en España y mejores posibilidades que en Francia. Con lo cual algo estamos haciendo bien. Pero no tendrá tantas posibilidades o oportunidades como en otros sistemas, como los sistemas asiáticos o como el famoso Finlandia, que ese es si hablamos de un sistema bueno, Finlandia es por las oportunidades que da a los de abajo. Hace 2 semanas en concreto, la OCDE ha reducido la probabilidad de crecimiento de 0,3% y estamos solamente al 3%. Es un crecimiento muy bajo. Las desigualdades son muy grandes y han crecido. En 1980, en el mundo, el 10% que más ganaba, comparado con el 10% que menos ganaba, estaba en 1,8. Ahora está en 1,10. Están aumentando las desigualdades. En España está en 1,12. En México en 1,30, Brasil 1,50 y Sudáfrica hasta más de 1,100. Estas desigualdades van en aumento y la única manera de frenarlas es a través de la escuela, dando oportunidades. Es decir, no dejando que aquellos chicos que se nos descuelgan, aquel abandono escolar de que tanto hablamos, que siempre son los mismos. Es decir, los que repiten o los que abandonan son los que tienen padres con un nivel educativo bajo. Con lo cual sabemos quiénes son el día 1. El día cuando a los 3 años los padres los llevan al colegio, sabemos quiénes son esos niños y sin embargo no hacemos nada porque lleguen a los 16 y nos sorprendemos que abandonan, cuando sabemos qué es lo que va a pasar en su trayecto si no hacemos nada para impedirlo, ¿verdad? Pues estas desigualdades son muy importantes, porque sin igualdad no hay crecimiento. Lo podemos mirar desde un punto de vista ético y moral, o lo podemos ver desde un punto de vista con frialdad, y es que la desigualdad impide el crecimiento de un país. La prosperidad no dura sin la inclusión. Por eso necesitamos en el cole dar las mismas oportunidades a esos niños que damos a los otros. Es ahí el problema de la desigualdad. Lo que pasa es que no se entiende bien. Uno piensa que la escuela da las mismas oportunidades a todos y no es verdad. Da la misma enseñanza. Pero algunos tienen esas oportunidades en casa y otros no. Sabemos que el 35% de los niños con un nivel socioeconómico alto tienen tutores en casa, con lo cual tienen una ayuda extra. Entonces sí, triunfan en el colegio. Pero no es gracias tanto al colegio, sino gracias a lo externo, a los padres, al entorno que tienen. Hay que dar las mismas oportunidades a esos niños. Y para ello lo que necesitamos es formar a los profesores, ¿no? El ministro ha hablado de los profesores, tú también has hablado de los profesores. ¿Qué ocurre con los profesores en España? No sé si muchos de vosotros sois profesores o habéis sido, pero efectivamente hay un problema. Los profesores son buenos y se los critica. ¿Por qué son buenos los profesores en España? Porque con las armas que se les dan, hacen lo que pueden y consiguen que España sea un país promedio. Tenga unos resultados en las evaluaciones que son relativamente buenos. Pero tenemos una población en España con unas competencias más bajas que el promedio de otros países, porque tenemos una historia diferente. El pasado es el pasado, ahora estamos en el presente, podemos mirar al futuro, pero tenemos un presente que solucionar. Y hoy en día el profesor en España, cuando llega al colegio, se encuentra, primero que viene una formación bastante escasa, porque en España, como en tantos otros países, hay lo que llamamos selección negativa. Es decir, no son los mejores alumnos que van a estudiar magisterio, sino ellos van a estudiar medicina e ingeniería. Es una elección de un país, cada uno hace la que quiere, muchos países tienen la misma que España, tenemos muy buenos ingenieros y médicos, pero los peores estudiantes acaban siendo profesores. Y esto es un grave problema.
porque no es su culpa, es la selección. España lo ha querido así, como muchos otros países tienen la misma selección, es normal. Sin embargo, queremos que ellos hagan milagros y consigamos que tengamos unos chicos impresionantemente completos, con una gran formación, etc. Cuando el profesor llega al colegio, se encuentra solo. No hay mentores, no hay guías, no se les enseña a enseñar, llegan, tienen que enseñar. Durante todo su tiempo no se le dice si lo han hecho bien o mal, no tienen ningún tipo de feedback. Entonces, al cabo del tiempo no tienen ningún tipo de incentivos, como del dos que ha hablado Mariano. ¿Cuál es la motivación del profesor para enseñar bien? Y aún así lo hacen y están contentos, según las encuestas. Con lo cual, es una buena noticia, pero necesita más formación, más seguimiento, más acompañamiento. Tenemos que tener unos profesores excelentes. Y de ahí yo creo que vendrá automáticamente la integración de las TIC, la integración de la innovación, etcétera, etcétera. Cuando tengamos estas tres herramientas, tengamos un sistema eficaz con objetivos concretos y accionables, igualdad, es decir, tratar bien a los de abajo, aquellos que tienen problemas desde que son niños, que no se descuelguen. Y el tercero, tratar bien a los profesores, formarlos bien, hacer un seguimiento, hacer que se sientan cómodos y hacer que ellos puedan practicar su profesión. Y no meternos con ellos, sino ayudarlos a que ellos mejoren. Con estos tres aspectos yo pienso que la educación será buena, acogerá todo lo que ha dicho Mariano sin ningún tipo de crisis. Yo no veo ningún tipo de crisis en la educación, veo que la educación es buena y es fuerte. Simplemente hay que facilitar y hay que mejorar. No necesitamos nuevas cosas, sino una nueva manera de hacer las cosas. No necesitamos tanto, tal vez deberíamos requerir menos de la educación y hacerla más concreta para que se pueda llegar mejor a los objetivos. Muchas gracias. Siguiente. Te toca. Buenas tardes. Agradecer a la Fundación Santillana para mí es una satisfacción que la tradición que tiene la Semana de Santillana en nuestro país, y sé que también en Hispanoamérica, pues tener un momento para compartir este diálogo, además, con Marta y con Mariano, que es un gusto porque aprende simplemente una escucha un poquito reflexionada, te abre un montón de sugerencias. Yo no voy en este momento, y además por necesidades de tiempo, comentar todas las sugerencias. Pero sí me gustaría, desde lo que en este momento se me pide, que es desde la óptica de la innovación, el cambio y la reforma, plantear algunas cuestiones que tienen que ver con el estado de la cuestión, el estado del arte, la situación, y otro grupo de cuestiones referido un poquito a grandes preguntas que yo creo que tenemos que hacernos para que la innovación sea un elemento sustancial, normal, natural de los sistemas educativos. Mariano planteaba, pues hay que repensar la escuela, repensar el sistema escolar. Hablaba de globalización, de crisis de funciones, de crisis de identidad, de tecnologías, la incorporación a las tecnologías, pero desde la óptica de innovación y cambio sabemos que el transcurso de una realidad a otra no es automático. Es un transcurso que, por suerte, ya disponemos de algún conocimiento que nos dice cuáles son algunos caminos que nos conducen a la innovación y cuáles son algunos caminos que nos conducen al fracaso. Por eso no es baladí y no basta solo con decir la escuela tiene que cambiar y repensarse. Pero lo mismo que cualquier actividad profesional, hay un cierto conocimiento que avala un modo de proceder. En innovación, reforma y cambio también hay conocimiento que se obvia en muchas ocasiones y se considera que la declaración, por la bondad de la propia declaración, va a conseguir el cambio en la escuela. Y yo afirmo que eso no es así. Por tanto, hay algunas cuestiones que yo quiero plantear y que tiene que ver con ese pensamiento que se tiene de cómo repensar la escuela, de cómo cambiar la escuela. Y nos encontramos con algunas cosas. Lo primero que nos encontramos, ya se ha dicho aquí, pero quiero insistir en el hecho. Hay una
cierta osadía, de modo que cada gobierno que asume la competencia de la educación entiende que sabe lo que mejor le interesa a la ciudadanía y define una reforma. No digo que no sea la mejor intención, tiene una concepción del mundo, de las relaciones sociales, políticas y económicas, e inmediatamente cree que por escribirlo en el boletín, la escuela cambia. Y como eso no se produce, tenemos una y otra y otra. Plantear reformas a espaldas de los agentes que tienen que llevarla a cabo condena la reforma. Es más, lo que se llama mucho innovación inocula, o sea, una especie de vacuna que hace que la próxima reforma no se cumpla, porque ya ha vivido la tendencia del fracaso de la anterior. Además, esto significa una utilización, yo creo que bastante instrumental de la democracia, de tal manera que es el experto el que se vale por la convicción de ganar una determinada elección, el impelir o, promover como si todas las reformas se basasen en un conocimiento neutral, no ideológico, un conocimiento aséptico, un conocimiento que no tiene una visión del mundo y las cosas. Entonces, se plantea ese elemento de cambio utilizando la democracia, en este caso, una visión muy instrumental, no por la mejora en sí, sino para conseguir el propósito que yo no dudo que se considere justo, pero realmente es una visión para conseguir yo un propósito que considero que es legítimo. Esto no nos puede generar ningún extrañamiento si significa que a gran nivel genera la suficiente contradicción social, lucha, resistencia. No nos podemos escandalizar, porque es que se ha hecho a espaldas. Viene como de arriba abajo, viene como un paracaídas. Luego decimos, la escuela no cambia, y un primer elemento para cambiarlo es estableciendo reformas a prueba de profesores. Se supone que como la reforma es tan buena, el profesor lo único que tiene que hacer es aplicarla, como si no fuera una persona que piensa, siente y se construye en un contexto, ¿no? Y esto, a nivel, digamos, más micro, genera ansiedad, incertidumbre, sentimiento de soledad y una sensación de una continua perplejidad. Y uno lo que hace es que se fija en los elementos más tradicionales de lo que ha sido su tradición. Por tanto, un primer elemento es plantear las reformas a espaldas de los agentes que lo tienen que llevar a la práctica. No permito que los agentes se apropien de esa reforma, sino que yo considero que es magnífica, ideal, y tú vas y lo haces. Segunda cuestión. Para promover esa nueva escuela, hemos dicho un tipo de reforma de arriba abajo. ¿Qué hacen muchos profesores? En virtud al conocimiento disponible, en virtud al intercambio de experiencias, llevan determinadas prácticas innovadoras realmente valiosas. Es verdad, y María no existía, aisladas, un grupo de profesores dentro de un centro, un grupo de centros. Ahora se dice mucho en innovación, y creo que es acertado, que tiene un planteamiento de archipiélago. No es tanto son islas, sino que establecen relaciones con una cierta coherencia interna, con grupos de intereses que a partir de las redes sociales conforman como grupos cercanos en expectativas, pero que a la corriente principal de la escuela, al continente, ni le arañan. Es más, toda la energía se gasta en esa consistencia interna y poca energía se utiliza en implicar, en tocar costa y estar con el continente construyendo otra realidad. Aparte de que el continente ya se encarga de ir de espalda a este tipo de innovaciones, ¿eh? Y por último, tenemos innovaciones que no podemos quitarle ese nombre de innovación, pero que no son educativas. En muchas ocasiones planteamos innovaciones que al cabo del poco tiempo segrega más alumnado, genera más confusión en el profesorado, establece un rechazo fundamental sobre la tarea docente, hay desajustes familiares. Y dice, oye, pero si la innovación era fantástica, pero ha conseguido, digamos, un logro de mayor justicia, hay una mayor cantidad de alumnos, de estudiantes que se han aprovechado de esa reforma. Es decir, esa práctica, esa innovación que se ha ido promoviendo, ha conseguido que
la mayoría de los estudiantes se aprovechen de ella y en la mayoría están las minorías más débiles, o lo ha generado más segregación, más desigualdad, más... Entonces eso es una innovación, pero no es una innovación educativa, porque no es moral. Y eso es un planteamiento que, digamos, un elemento también existente. Reformas de arriba abajo, planteamientos aislados o en archipiélagos de cierta coherencia interna y al mismo tiempo una falta de análisis de la trascendencia que algunas innovaciones que en el papel pueden ser interesantes luego generan resultados que hacen que esa innovación no sea una innovación que podemos decir que sea justa, éticamente defendible. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería un poquito algunos elementos del estado de la cuestión que explica, no de manera total, pero trata de explicar cómo la escuela, cómo que no termina de cambiar. Algunos de los motores de ese cambio lo estamos planteando y yo creo que para nada tiene que ver con la que teoría de innovación plantea en un proceso de acompañamiento, de escucha, de construcción colectiva, donde haya conocimiento, pero es decir, el conocimiento es construido, no es impuesto, es un conocimiento prudente, es una práctica prudente, porque al mismo tiempo es muy importante, llena de complicidades, no aislada. Ahora voy a plantear 3 cuestiones, y con esto acabo, referidas a cuál sería, como 3 grandes ámbitos de pregunta. Hemos dicho que reformas a prueba de profesores a veces lo que genera es que la siguiente tenga algún tipo de posibilidad. Pero es que yo diría más, reformas a prueba de ciudadanos. Si una reforma no es solicitada por la ciudadanía, si una reforma en el imaginario que se plantea no es construida, no es dialogada con la ciudadanía no tiene ningún papel, se le encuentra hecho que puede ser coincidente con un sector, pero el otro sector para nada ha participado, o sea, no se siente identificado y no damos esa oportunidad para construirla, prudencia, tenacidad, pero al mismo tiempo respeto y dignidad. Yo creo que innovaciones y reformas sin una construcción donde, yo no digo la ciudadanía va a escribir el artículo 14 de la reforma, pero sí va a marcar un territorio en el cual hay una apropiación porque se ha promovido un diálogo colectivo y en ese espacio público de comunicación se ha ido construyendo esa realidad. Otra gran pregunta ¿es que podemos entender o asimilar educación, por ejemplo, educación del siglo XXI y escuela del siglo XXI? Yo creo que no. La escuela, Mariano lo plantea, tiene su relevancia, pero hoy tenemos que concebirla como un nodo dentro de otros muchos escenarios y entornos, los cuales entre sí tienen multiconexiones y conforman una ecología de escenario de aprendizaje tremendamente rica. Hay escenarios y experiencias de aprendizaje que la escuela no va a dar, no es su espacio natural. Es verdad que la escuela tiene que transitar por esos espacios, pero la familia tiene unos espacios de construcción, la asociación de vecinos tiene unos espacios de construcción democrática, el club de jóvenes, los entornos virtuales que no son cercanos geográficamente, pero son cercanos en intereses y en prácticas. Por tanto, ya no es educación, escuela, sistema educativo, sino que estamos hablando de un ecosistema donde la escuela tiene un papel, Mariano lo ha ido planteando, pero tiene que entrar en diálogo con el resto de escenarios, creando una cierta confluencia que permita ir definiendo determinados itinerarios de aprendizaje. Por tanto, esa concepción tenemos que quitárnosla de encima y la construcción de esa educación del siglo XXI tiene que basarse en ese diálogo de escenarios complejos. Es un nodo de red. Estamos acostumbrados en que decimos, la familia apoya a la escuela, el entorno municipal apoya a la escuela. No. La familia dialoga con la escuela dialoga con la familia dialoga con el entorno de barrio, con el entorno municipal dialoga con la familia. Ya no es esa relación jerárquica en que yo soy el monopolio de la educación y los demás me ayudáis. No, todos tenemos ciertos monopolios que vamos a construir conjuntamente. Y por último, y con esto acabo, como otra reflexión, ya está bien de llevar a cabo innovaciones en virtud a ocurrencias que nos surgen de última hora y que parece que son atractivas.
Pero repito, ya hay conocimiento. Es verdad que certeza solamente hay uno. Solamente hay innovación si promueve una escuela más justa. Perdón, innovación sí. O sea, solamente innovación es educativa si promueve una escuela más justa. Eso ya Fulan lo planteaba en el año 92. Con el centramiento del cambio lo que es el centro de comunidad de cambio. Esa es la única certeza. Además son caminos que mientras que vamos hacia adelante tenemos que ir mirando a ambos lados y hacia atrás. Pero eso no quiere decir que ya tenemos algunos senderos. Y estamos viviendo reformas, cambios, innovaciones que nada tienen que tener en cuenta esos senderos. Estamos construyendo conocimiento todos los días. Por tanto, promover una escuela diferente desde un planteamiento de reforma de arriba abajo, consintiendo o consiguiendo que simplemente haya reformas aisladas o archipiélagos de reforma, pero no proyectamos elementos de contagio con la corriente principal. Al mismo tiempo, sin preocuparnos si la consecuencia es una escuela más justa, una escuela más moral, en su visión o en su mejora. Y al mismo tiempo, sin plantearnos algunas cuestiones donde podemos hacer innovaciones sin que la ciudadanía requiera esa innovación, pida esa innovación las fuerzas políticas, o nosotros en cada momento lo vamos considerando. Y luego el planteamiento de que, bueno, la educación no es la escuela, sino que es un nodo dentro de la escuela y que, bueno, que ya tenemos algún conocimiento e innovación, partamos de ese conocimiento y sigamos avanzando. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Te has dejado el boli allí? El mío también, los dos. Bien, muchas gracias a los tres conferenciantes panelistas. Marta, en el Día de la Mujer Trabajadora, Gracias. muchas gracias por tu intervención, por compartir esa visión positiva de educación, digamos, de término medio, de equilibrio, y además propositiva al mismo tiempo. Has propuesto tres cosas muy interesantes que creo que coincidimos básicamente todos en ella. Rodrigo, muchas gracias por tu intervención y esa apuesta por la innovación, siempre traducida en términos de eficacia y de mejor educación para todos, es decir, en equidad también. Y a nuestro conferenciante, a Mariano, mi tocayo, por esta intervención en la cual, bueno, pues has abordado todos esos elementos que hemos conversado y que tú has escrito últimamente en temas de globalización, en temas de equidad, en temas de institución, una institución, digamos, que la escuela ya no es lo que era, como dices, en alguna parte, y ese cambio de una historia en la cual la educación, los sistemas educativos ofrecían mucha educación para pocos y puede ocurrir que estén ofreciendo poca educación para muchos. Esa contradicción que tú también has escrito en ocasiones y creo que es muy interesante. Aparte de este reconocimiento a nuestros panelistas y conferenciantes, yo también quisiera, digamos, recoger alguna pregunta que se pueda plantear y trasladársela a ellos para que sean ellos las que puedan contestar. ¿Tenemos preguntas? Sí. Hola, buenas tardes. Me ha dado mucha importancia el tema que se ha desarrollado en nuevos retos, pactos e iniciativas para mejorar la educación. Y cuando se ha tocado el tema de que para que la calidad de la educación, una educación más justa, se ha tocado el tema de los profesores o educadores o maestros, como se llama en España, yo soy de Chile. Creo que ese desafío requiere realmente que en las agendas, en las políticas de los gobiernos esté presente, porque no basta con dotar a las escuelas con computadores, con material didáctico, etcétera. Si el profesor o el educador o el maestro no ha sido considerado en estos cambios, en esta reforma, no avanzaremos mucho a una calidad de la educación. Me ha parecido interesante las tres ponencias y quiero hacer una pregunta a los tres expositores. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes para que hubiera
una política de mejoramiento o de un desarrollo profesional de estos maestros o educadores para que realmente se haga efectiva a los cambios al momento actual. Me refiero a un programa de desarrollo, capacitación, etcétera. Muchas gracias. Una pregunta que ha estado implícita en las tres intervenciones, pero que va a ser respondida por los tres brevemente. Empiezo por Mariano. Bueno, yo creo... ¿Se oye? Sí. Yo creo que Rodrigo ya ha dicho que los escuchemos más. Y Marta ha dicho que los seleccionemos mejor. Los formemos más. Formemos más. Bien, perdón. Hay que decir que en España, a pesar incluso de los recortes en los últimos años que han cercenado la plantilla de profesores, y eso ha sido muy sensible justo allí donde la rigidez era menor y la necesidad de flexibilidad era mayor, es decir, donde había necesidades especiales de algún tipo. No obstante, sigue habiendo unas buenas ratios alumnos-profesor, alumnos-aula, salarios buenos por comparación con el conjunto de Europa o de la OCDE y condiciones de trabajo buenas. Con lo cual quiere decir que aquí el problema yo creo que tenemos es más bien inverso. Lo que pasa es que esa es una discusión más del próximo día. Yo sí creo que hay que reforzar la formación y con ella se refuerza la selección. Lo que hace una selección más dura. La nota media de acceso a magisterio, la media, no me interesa la de corte, sino la media, que es la que expresa más realmente cualquiera de tendencia central. No el último alumno, sino el medio. Es una nota comparativamente baja. Sin embargo, la tasa de éxito, curiosamente, es comparativamente alta, lo cual quiere decir que somos muy buenos los profesores de universidad y hacemos un milagro, o encima de que vienen ya poco seleccionados, somos poco exigentes. Me gustaría decir que es lo primero, pero me temo que es lo segundo, ¿no? En segundo lugar, yo creo que tenemos un sistema mal articulado. Yo llevo ahora unos años, aunque llevo mucho tiempo en la educación, llevo pocos años en la Facultad de Educación. Y bueno, pondría un ejemplo muy sencillo, que es la otra mitad ya hoy del sistema educativo, no es la cúspide ni nada por el estilo, que es la secundaria, que son los que pasan por el máster. Tenemos un máster de profesores de 60 créditos, de los cuales creo recordar que 18 son de prácticas o así. Bueno, pues esa parte de prácticas se lleva más de un cuatrimestre, lo cual quiere decir que todo lo demás se comprime en menos de un cuatrimestre y por consiguiente se parece cada vez más al CAP. Y lo que teóricamente hace la universidad es organizar unas prácticas que en realidad no controla. Con lo cual ni tenemos formación académica previa, si tienen la de que son físicos o matemáticos o sociólogos o lo que sea, estoy hablando de formación como profesores, ¿no? Ni tenemos tampoco unas prácticas porque lo que sucede con esas, como sucede con las otras, es que como el del colegio piensa que las controlan en la universidad y el de la universidad que las controlan en el colegio, todo alumno saca un 10. Y si no saca un 10 se siente dura y gravemente e injustamente afectada. Este sistema no funciona. Necesitamos un sistema más fuerte, la gente tiene que aprender más, ya no van a enseñar simplemente a leer y a escribir en el campo como don Gregorio en La lengua de las mariposas, ya no se sorprende a nadie de esa manera. Necesitamos un sistema de formación mucho más fuerte que por lo tanto sea un sistema de preselección más exigente y luego necesitamos una formación adicional, seria y sólida en el terreno que tiene que darla a los empleadores y los empleados, es decir, la escuela pública y la privada a través de sus profesores, y que sea también la segunda fase de la selección, porque nadie debe encontrarse con que ha hecho una durísima oposición para luego encontrarse con que eso no es lo suyo, o que se encuentren los demás con que eso no es lo suyo. Y como la media de vida profesional de un profesor pues será de entre 30 o 40 años, y esos 30 o 40 años van a ser de mucho cambio, pues tendremos también que articular una carrera, como está sucediendo en otros ámbitos, en la cual la gente esté obligada, tenga las oportunidades, pero también tenga la obligación y el deber de formarse, mejorar, perfeccionarse, etcétera. Lo cual no es nada del otro mundo, pero bueno, hay que abordarlo y hay que abordarlo de cara. Marta. Bueno, creo que Mariano lo ha explicado fantásticamente bien y estoy totalmente de acuerdo con él en el proceso de selección, de formación. Y si aprovechando la ventaja de la OCDE, ver los países de éxito es lo que hacen en principio.
Y luego lo siguiente que hacen es los profesores están siempre acompañados, están observados por otros profesores, hay intercambio entre ellos, cómo se enseña, cómo mejorar la forma de enseñar. Y lo más interesante que existe en los países asiáticos, que tienen un gran éxito, pues sobre todo con respecto a la desigualdad, es que los mejores profesores y los mejores directores de centro enseñan en las escuelas con mayor dificultad. Y para ellos es un premio, no un castigo como se puede ver en otros países. Es un premio el poder transformar una escuela que tiene unas serias dificultades en una escuela que tiene un gran éxito. Rodrigo. Sí, yo no me voy a centrar en la formación y la selección porque yo creo que ya se ha dicho bastante y además seguramente el último día se dirá mucho, pero me voy a centrar en lo que es el desarrollo profesional, es decir, el profesor que realiza su tarea cotidianamente y su expectativa de desarrollo profesional, humano, etcétera. Aquí me recuerdo un trabajo de Elmore del 2002 muy interesante que decía: nuestra relación con la profesión se basa en dos elementos, lo que se llama la lógica de la confianza y luego la ética de la voluntariedad. Es decir, nos relacionamos con los docentes, y digo las administraciones o quien en un momento determinado tiene que pedir cuentas a ese docente, de la lógica que como tiene un título ya es competente. La lógica de la competencia. Además, forma parte, como las profesiones liberales, de un crédito que le acredita, por tanto, a impartir su tarea en virtud a su conocimiento que ya ha sido acreditado por una universidad. La lógica, digamos, de la confianza, aparentemente generosa, pero creo que, en fin, revisable. Una cuestión. Otra cuestión, lo que llamamos la ética de la voluntariedad. ¿Es voluntario ir a formación o no? ¿Perfeccionarte o no? Forma parte de tu vida privada el que tú puedas perfeccionarte y pedirte, exigirte a tu práctica, es una práctica cualificada. Porque, volvemos otra vez, estamos en el mundo de las profesiones liberales, que me da miedo que volvamos otra vez a incidir en alguna de las propuestas que se están haciendo al respecto en esa profesión, en el que esa lógica de la confianza, esa ética de la voluntariedad se convierte en personas relativamente intocables en ese aspecto de compromiso y de rendimiento de cuentas. Ahora, ¿cómo superaríamos? ¿Qué elementos podrían ser reguladores de esto, de esta situación? Y yo hablo que la educación, la tarea docente es una tarea pública. Tiene que ser conocida públicamente. Pero no porque se someta a un cuestionario de los alumnos solo, un cuestionario de una determinada, digamos, organismo internacional, sino porque la participación del resto de escenarios que conforman esos nodos de red de educación es real. Y está continuamente dando cuenta porque está construyendo con los demás lo que es ese proyecto que sí da ilusión que ahora no tiene. Por lo tanto, es una pública y está basada en que concebimos que el profesor es un profesional que colectivamente y en diálogo es capaz de construir de donde está a donde puede ir y encontrar herramientas gracias al diálogo, a la investigación y el conocimiento para ir de donde está a donde se pretende. Todo esto no es promovido. Y esto no es de una mayor cantidad de asignatura, mayor instruccionismo intelectual, es mucho conocimiento, pero es mucha convicción en que es una tarea social comprometida, eso sí, con un ejemplo desde la administración, con un auténtico compromiso social. Porque desde un descompromiso, en muchos casos, se le pide un compromiso a la ciudadanía en el que no hay ese valor de ejemplo. Por tanto, una profesión pública que dé cuenta de una comunidad educativa, pero de una promoción creando condiciones para que el profesor sea un profesional consciente y comprometido, con la oportunidad de ser comprometido. Muchas gracias. Estamos en la hora, cumpliendo horario. El tema que se ha abordado hoy, claramente, y los tres intervinientes han entrado ya directamente en los de mañana y pasado, en los pactos y en el profesorado. Por tanto, digamos, da idea de que son temas muy interrelacionados y que el título de la semana es un título que afecta globalmente a los aspectos cruciales de la mejor educación en España y en el resto del mundo. Muchas gracias a los tres y muchas gracias a todos. Y mañana seguimos con todos ustedes y muchos más. Muchas gracias.
for you to maybe reach your deeply buried heart. I wanna stay with you for eternity, listening to the silence of our soul.